La reacción del gobierno interino a las amenazas del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov no se hicieron esperar. Juan Guaidó advirtió que las divergencias entre Rusia y la OTAN no deben ser utilizadas como excusa para promover una incursión rusa en territorio venezolano. Bienvenidos a todos una vez más a las últimas noticias de Venezuela hoy, trayéndoles como siempre los acontecimientos más importantes del momento. Bien, mis amigos, y damos inicio a una noticia de última hora, de último momento, porque resulta que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó pretensiones de Rusia sobre el país de Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias, vamos con más información. Pero Rusia no tiene cómo descartar ningún tipo de despliegue militar en Venezuela porque es un país soberano y que debe decidir sobre su territorio, sobre su acción y sobre su defensa. Y quiero saber qué va a decir la Fuerza Armada Nacional de semejante atropello, porque en nuestra Constitución, la que defendemos, la que dice defender esa Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada. El presidente encargado de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015, Juan Guaidó, habría asegurado que Rusia no tiene que desplegar fuerza militar en Venezuela porque el país es soberano. Destacó también que vincular a la nación en un conflicto militar no tiene ningún sentido. Según el impulso del líder opositor, exigió a la Fuerza Armada Nacional que haga respetar el territorio nacional. Manifestó también que la maniobra rusa nada tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufre a diario el país de Venezuela. El gobierno interino habría rechazado de forma categórica las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó la posibilidad de que se desplieguen efectivos militares de su país a suelo venezolano. Esto en medio de las tensiones con Estados Unidos. El mero hecho de que el alto funcionario de este país haya insinuado una acción de este calibre representa una absoluta transgresión a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio. En ese sentido, emplazamos a todos los venezolanos, sin distinción de ideología política, a rechazar esta grave ofensa contra la independencia de nuestra patria. Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo, habría denunciado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. La exigencia es sencilla, que se respete el territorio nacional. Es que pretende Rusia hacernos parte de un conflicto que ni siquiera es latinoamericano. Pues que pretende jugar y hacer propaganda política con la estabilidad de la región, de América Latina entera. Guaidó reiteró la necesidad de defender la soberanía y su expresión a través del voto, sin dejar a un lado la lucha para lograr un acuerdo integral de salvación nacional. Porque ya hay unidades en la frontera ante posible presencia militar rusa en Venezuela, ha dejado claro el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Según el ministro, inteligencia ya tenía información de cooperación militar entre los países gobernados por Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Mis amigos, este es un tema de nunca acabar porque esto se sabe desde hace mucho tiempo. Este viernes, el ministro de Defensa, Diego Molano, al terminar un evento en Barranquilla, informó que toda la frontera con Venezuela se encuentra militarizada como parte de un plan de combate contra el narcotráfico, garantizando así que se brindará seguridad a los colombianos ante una eventual llegada de fuerzas militares rusas a territorio venezolano. Las declaraciones del ministro Molano dan respuesta al viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien dijo que no confirmaba ni desmentía un eventual despliegue en Cuba y Venezuela. Nuestra fuerza pública tiene desplegados desde hace varios meses unidades en Arauca, Catatumbo, La Guajira, norte de Santander y especialmente un ejercicio con el Comando Especial contra el Narcotráfico para proteger hacia los colombianos en la frontera, habría señalado Molano, añadiendo también que a partir de las operaciones de inteligencia conoció que desde hace meses Rusia tiene acciones de cooperación con las fuerzas bolivarianas. Y todo con el aval del presidente Nicolás Maduro. Los recientes roces entre Rusia y Occidente se registraron luego de que el presidente Vladimir Putin exigiera a la OTAN no integrar a Ucrania a su estructura por los temores del gobierno ruso de la posible militarización de países fronterizos por la expansión que desde hace meses han adelantado con varias naciones bálticas como Letonia y Lituania. Siendo esta la razón por la que el viceministro Sergei Ryabkov
ha dicho que si aumentan las tensiones con Estados Unidos y la OTAN, su país enviará las tropas no solo a Venezuela, sino a Cuba también, lo que desató molestias en Caracas y Washington, pero aplausos desde la administración de quien, señores, nada más y nada menos que de Nicolás Maduro, que sabemos son amigos desde hace mucho tiempo. Presencia militar en América Latina si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. Esa es la más reciente advertencia de Rusia en voz del viceministro de Exteriores. En el estilo americano, la opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo. Depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Es la advertencia de uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin. No descartan un despliegue militar en Cuba y Venezuela si la tensión sigue en aumento con Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania. Señala que Estados Unidos y la OTAN rechazan la exigencia de Rusia en la que piden garantías que impidan la anexión de Ucrania a la OTAN. Así como el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Gower, declaró en una rueda de prensa al término de una reunión con los jefes de la defensa de la alianza que no es territorio de la OTAN Venezuela y Cuba, pero puede imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad y consideró también preocupante si Rusia lleva misiles a otros países que puedan tener un impacto en la seguridad. En ese mismo sentido, el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también desde Caracas rechazó todas estas intenciones del gobierno ruso y ha exigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana responder contundentemente ante esta tentativa rusa. Desde la Unión Europea aseguran que no es una manera de empezar una negociación. Los movimientos rusos son parte de la presión y no deberíamos estar negociando bajo presión. Así son las cosas. Una vez más, Estados Unidos se mostró abierto al diálogo, pero también listo para defender a sus aliados en caso de ser necesario. Estamos listos de cualquier manera. Estamos listos para progresar en la mesa de negociación y estamos listos para tomar las medidas necesarias y adecuadas para defender a nuestros aliados, apoyar a nuestros socios y responder con firmeza a cualquier agresión manifiesta que pueda ocurrir. En nuestra opinión, la diplomacia es el camino más sensato. Los rusos tendrán que hacer su propia evaluación. Por su parte, también tenemos información de que el ministro de Defensa venezolano, el general en jefe Vladimir Padrino López, a través de su cuenta de Twitter también escribió que Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen desde hace mucho tiempo. Y además llamó de antipatrias a los integrantes de la oposición, aludiendo a que no pueden hablar de soberanía cuando estos mismos han solicitado una intervención militar y sanciones económicas al régimen chavista. Las relaciones entre Rusia y Venezuela no son nuevas, eso existe desde hace mucho tiempo, desde la época de Hugo Chávez, y se han mantenido igual de fuertes hasta hoy, tal punto de que el año pasado se conocieron los avances de la construcción de una fábrica de fusiles Kalashnikov que se espera esté lista para mediados del 2022. Esta relación entre ambos países ha permitido que el arsenal venezolano se componga por aviones de guerra Sukhoi 30 y tanques de guerra TE-72 B1B, que sumarían unos 250 unidades, además de baterías S-300, además lanzadores de misiles, un sistema de radar y un centro de comando automatizado, según habría informado un medio de comunicación. La Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, fundada en la Guerra Fría para favorecer el diálogo entre el Este y Occidente, es uno de los pocos organismos en el que participan Estados Unidos y Rusia. Durante la más reciente ronda de negociaciones, Rusia criticó la postura de la nación americana. Desafortunadamente, no escuchamos una respuesta adecuada ni ninguna reacción a nuestras propuestas de nuestros socios. Todo giraba en torno a sus preocupaciones, el comportamiento supuestamente agresivo de Rusia, especialmente en el contexto de los eventos de Ucrania. Fue rechazado un proyecto de sanciones a Vladimir Putin en caso de una invasión a Ucrania presentado el miércoles en el Senado de Estados Unidos.
Joseph Homar, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura SFC, citado por un medio de comunicación, señaló también que los activos militares rusos están en la frontera con Colombia con radares móviles P-18, con unidades de reconocimiento de radio, así que no se dejen engañar por la exageración de que Rusia está considerando enviar activos militares a Cuba y Venezuela. Han estado haciendo esto durante años, mis amigos. Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia, donde esté presente la resistencia democrática. Fíjense ustedes, Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Nicolás Maduro criticó fuertemente la intervención del presidente Iván Duque en la cumbre de la ONU. Último minuto sobre lo que está sucediendo en el país de Colombia y Venezuela. Por primera vez, presten mucha atención a todo esto, mis amigos, porque se estaría anticipando un ataque militar de parte del país colombiano directo al régimen de Nicolás Maduro. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy vamos con más de esta información. Mientras que la FARC inicia un ejercicio militar que había anunciado Nicolás Maduro, ahora a la vez también se estarían viendo que hay fuerzas de tareas de armas combinadas del Ejército Nacional de Colombia, las cuales se estarían exhibiendo también escuadrones especiales y están con helicópteros Blackway y sistemas antiataques y sistema de fuego, entre otros, señores, lo cual es la protección de los colombianos y es un compromiso que va desde La Guajira hasta el Amazonas. Por eso es que se dispondrá de esta fuerza colombiana y así lo ha dicho el ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseguró también que en la frontera con Venezuela operan varios grupos que se están disputando el negocio de la venta de la mercancía ilícita, señores, y hay mucha presión ante todo esto, porque ahora mismo Nicolás Maduro estaría siendo casi sacado de esos negocios, pero para poder de que él se mantenga aún en todo esto, se ha tenido que enviar a la FARC de manera disimulada como para que ayude a las FARC, pero básicamente, señores, es para que ellos actúen como una especie de minas andantes, porque ellos serían solamente una especie de bulto, serían solamente como para tapar, o para realizar e impedir que las fuerzas colombianas puedan atacar a estos grupos de las FARC, o sea, estarían utilizando como carne de cañón, y como ya lo han hecho, señores, y se sabe en Apure, como ocurrió en ese tiempo, lo han hecho otras veces. Estos soldados de Venezuela que simplemente han sido enviados para algunos ejercicios militares, los tienen engañados, señores, les están mintiendo, les dicen que son ejercicios militares y lo que están haciendo es mandándolos a lugares en donde ellos no saben ahora mismo que se encuentran los grupos de las FARC, pero también se encuentra el ejército colombiano realizando ataques y bombardeos. Por primera vez se cree que podría estarse realizando una operación que pueda llegar hasta Caracas, hasta el Palacio de Miraflores, una operación que tenga que ver con el ejército colombiano para hacerle entender a Nicolás Maduro las advertencias y cuáles son. Fíjense ustedes, Duque. Iván Duque da pena, ¿vale? Yo no sé si tomarlo en serio. Nicolás Maduro criticó fuertemente la intervención del presidente Iván Duque en la cumbre de la ONU en Nueva York esta semana, tildándolo de rey de los falsos positivos por el informe de denuncia que entregó al secretario de la... Estas son las noticias de Venezuela. Hoy hasta aquí llegamos con toda la información. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos y chao.